En Caracol Radio. COVID. ¿Conspiración o pandemia? $71 millones de contagiados y algo más de 1,5 millones de muertos. Miles de millones de confinados. En resumen, señores, un mundo con mascarilla. Nadie podía presagiar que un enemigo invisible posara la fría mirada de la muerte a quien menos lo esperaba, como una cuchillada traicionera que va por el aire y va quitando vidas a su antojo. Un virus que lo ha cambiado todo, que ha cambiado nuestras vidas y que ha transformado la sociedad en la que vivimos. Una pesadilla que no se va a acabar en unas semanas ni en meses. Por desgracia, esa mascarilla va a ir en nuestros rostros durante varios años. Y todo es como una especie de galimatías, de noticias, de estimaciones, de tanta información que yo creo que casi que nos puede llegar a volver locos. Pues por ejemplo, las estimaciones de diferentes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y otras nos hablan que solo en América Latina habrá 28 millones de pobres nuevos. En el mundo, esa cifra se estima que en el año 2021 puede llegar a ser de 150 millones de nuevos pobres. Y aquí empiezan todo un cúmulo de casualidades y de cosas extrañas que nos hacen, no sé, tener ciertas dudas o cierta desconfianza. Un virus que justo aparece en el momento en el que estábamos viviendo la mayor guerra comercial desde hace siglos, la que mantienen Estados Unidos y China por ser la primera potencia económica del planeta. Estos dos países son los implicados en la mayor guerra comercial, repito, desde hace siglos. Qué extraño que el virus aparece en China y que el mayor afectado en número de fallecidos y de contagiados sean los Estados Unidos de América. Un virus que justo aparece cuando estamos ante la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la computación cuántica y otros factores harán que en los próximos años se pierdan decenas de millones de empleos. Y repito, todo un número de casualidades, de hechos que son cuanto menos inquietantes. No sé si algún biólogo les ha dicho esto, pero los chinos llevan comiendo murciélago varios miles de años. En cambio, el virus aparece justo ahora, en este momento. También, otra casualidad inquietante es que diferentes analistas mundiales ya habían dicho que en el año 2020 habría una gran debacle económica, que sería la continuación de la gran recesión del año 2008, debido a que no se habían corregido toda una serie de factores estructurales. Uno de estos economistas era Nouriel Roubini, una de las mentes brillantes del mundo de la economía, el economista que predijo la crisis del año 2008. Pues esta vez
tampoco se equivocó, aunque le echen la culpa al COVID, pero ha habido una gran recesión económica mundial en este año 2020. Un virus que va a hacer que las diferencias entre países ricos y pobres aumenten todavía más. La razón es muy sencilla. Los países ricos llegarán a una nueva normalidad en torno a un año, mientras que los países pobres llegarán a esta famosa nueva normalidad en 2 años. Obvio, 2 años de crisis económica dañan mucho más que un año de crisis económica, más si hablamos de economías ya maltrechas como las que tenemos, por desgracia, los países subdesarrollados. Y con todo este galimatías de datos, pues hay mucha gente que habla de conspiración, y bueno, pues en cierta medida yo creo que esto es entendible. Aunque yo no quiero ser hoy conspiranoico, no quiero elucubrar y no lo vamos a hacer como jamás lo hacemos en este programa. Aquí lo que hacemos es periodismo y lo que ponemos encima de la mesa siempre son hechos. Todos los datos que les acabo de dar son hechos. ¿Qué hay detrás de estos hechos? Pues ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Pero fíjense qué cúmulo de casualidades. Estábamos en el momento de mayor guerra comercial de la historia. Los economistas decían que en el 2020 la economía se iba al carajo. Es justo el momento en el que arranca la 4ª revolución industrial, donde se van a perder millones y millones de empleos. Y justo en ese momento, ¡pumba!, este golpe seco que dejó al mundo paralizado y que se está llevando millones de vidas, y ojalá me equivoque, pero creo que se va a llevar unas cuantas más. Lo que puedo decirles como periodista hoy día, y más que como periodista, como ser humano, es simple y sencillamente decirles una cosa, y es que espero que esta pesadilla acabe pronto y que se lleve la menor cantidad de vidas posibles. La verdad que no sé ustedes, yo anhelo ya y tengo ganas de un mundo sin mascarilla. Pero ¿saben lo que también me gustaría? Vivir en un mundo sin máscaras, sin caretas, y que nos digan la verdad de lo que está sucediendo. Y es que hay algo más peligroso que el más mortal y terrible de los virus, y es las mentiras. La mentira, señores, es lo que está provocando que vivamos en el mayor momento de polarización del mundo desde hace muchas décadas, un momento tan tenso que muchos analistas lo comparan con el mundo preguerras que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Intentemos poner todos un granito de arena para que ese cúmulo de mentiras no nos lleven a una locura irracional. Yo creo que este virus está acabando, aparte de con muchas vidas, con algo que es lo que nos hace humanos y hace que podamos vivir en una sociedad en concordia. Este virus, señores, desde mi punto de vista, también está acabando y mermando la sensatez humana. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook soy Juan Jesús Vallejo.
Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Esta noche subrayo otra vez la palabra hechos. De lo que os vamos a hablar aquí es de hechos. De hechos contrastados, confirmados, pero que si uno los junta todos, pues nos da una situación, digamos, un poco confusa sobre qué puede haber detrás de este coronavirus. Tenemos un invitado muy especial que va a entrar dentro de un ratito también, que acaba de sacar un libro que se llama La cara de la pandemia, que es Bruno Cardeñosa. Luego lo vamos a presentar porque va a estar dentro de muy pocos minutos acá. Un virus que ha hecho que estemos en un mundo aún más en conflicto, con naciones encaradas como si fueran perros de pelea. Qué pena me da ver el mundo así, un mundo enfermo, no solamente por la pandemia, sino por lo que estamos haciendo con él. Yo creo que es un día también para reflexionar, aparte de hablar sobre este coronavirus. Señores, aquí somos una gran familia, nos gusta que todos opinéis. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol. Ya hemos abierto un numeral en Twitter. Aquí somos una gran familia, repito. Nos gusta que todos os expreséis con libertad. Y para eso tenemos un foro de debate en Twitter y el numeral es Pandemia Caracol. Todas vuestras preguntas, comentarios los podéis poner ahí. Tengo que deciros a nivel curiosidad que hace unas horas puse en mi Twitter, @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, una encuesta. ¿Qué creen ustedes que hay detrás del origen del virus? ¿Es artificial o el virus es de origen natural? Podéis entrar ahí a votar. Luego digo los resultados, pero bueno, ha habido se han empezado hasta a discutir entre tuiteros y todo por esta pregunta. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Es natural o es de origen artificial? Y lo bonito de la democracia es que no pensemos lo mismo. Y si estamos en desacuerdo, lo expresamos con libertad. Y no pasa absolutamente nada. La razón absoluta, si es que existe, la tiene Dios, si es que este último también existe. Así que ya sin más preámbulos, vamos a arrancar el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado esta noche, Bruno Cardeñosa desde España, y desde luego para todos los oyentes, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Gladys Ferro, Gata del Páramo, el Peter Quill, Iván Ojeda, Adolfo Libonati, Nuglam, Andrés desde Popayán, Hermes Pavón desde Buenos Aires, Argentina, Senrik, Jair Chaux en Cali, Eduardo Mora, Franco Javier en Barranquilla, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego también para todas las personas que se conectan con nosotros a través de la señal de Caracol Radio en nuestra tertulia de todos los sábados en la noche, porque como siempre digo, en estos espacios el misterio es cultura, y hoy en definitiva vamos a hablar sobre uno de los sucesos que marcó este año 2020 y que cambió la historia para siempre, como es la pandemia del coronavirus, un tema de excepción, un tema de suprema actualidad, y que desde luego vamos a estar analizando diversos puntos en las próximas 2 horas. Bueno, y para arrancar, Alejandro Bernal, ¿tú qué opinas? ¿Conspiración, pandemia, un poco de ambas cosas? Mójate, que para eso tenemos también ese numeral Pandemia Caracol, para que se mojen todos nuestros oyentes. Pues Juan Jesús, particularmente yo creo que tiene un origen natural, y creo que simplemente ninguna nación del mundo estaba preparada para asumir una pandemia de estas características. Creo que todos, o al menos una gran mayoría, entre quienes me incluyo, desestimamos el real impacto que iba a tener la pandemia del coronavirus, al menos en un lugar del mundo como lo es Colombia, incluso en este continente. Siempre lo llegué a comparar con lo que fue con la H1N1, llegué a pensar que era algo que iba a llegar acá sin producir
tantas consecuencias, sin producir esos confinamientos tan brutales que tuvimos que afrontar en los últimos meses, que de hecho estamos viendo nuevamente en Europa con esta segunda ola. Así que yo creo que si bien es de origen natural, ningún gobierno y nadie estaba preparado para afrontarlo. Y aparte de eso, como siempre sucede en la historia, pues me imagino que algunas personas, empresas y naciones inescrupulosas pues intentarán sacar beneficio, cada uno tratará de sacar el mejor partido, la mejor tajada de todo esto. Creo que eso también es algo muy humano y ha sucedido desde siempre. Perdona, pero lo que acabas de decir es la clave de lo que está pasando. Si es de origen natural, que yo no digo ni que sí ni que no, porque hay algunos científicos que discrepan, pero en general toda la ciencia dice que es de origen natural. El problema es que hay una gran manipulación en torno a esto porque hay diferentes gobiernos que quieren sacar tajada, aparte de grandes empresas y corporaciones financieras o lo que sea. Pero eso es lo que está avivando un clima de fuego que se ve entre las diferentes naciones y bueno, y dentro de los países. O sea, a mí me hace mucha gracia esto como ahora todo se mide en si somos de derecha o de izquierda y demás. Los países donde estaba gobernando la derecha toman una serie de medidas y los de la izquierda les critican. Donde estaba gobernando la izquierda toman una serie de medidas y los de la derecha le critican. Les importa con perdón un carajo a todos cómo esté la población. Simplemente lo aprovechan para sus intereses y si tienen que mentir, mienten y ya. Y se acabó. Y se quedan tan tranquilos, ¿no? Qué cosa tan loca. Quería cerrar diciéndole alguna cosa. Yo lo que voy a hacer ahora es dar una cronología de cómo apareció el virus, pero cierra tu intervención. Y sí, Juan Jesús, pues concluyendo, yo creo que al igual que ha sucedido en muchos momentos de la historia de nuestra especie, pues cada nación, cada gran potencia, cada empresa, cada grupo influyente intentará sacar el mejor partido de esto, para bien o para mal. Lamentablemente creo que eso también es una condición muy humana y el ejercicio que vamos a hacer en los próximos minutos es de periodismo puro y duro, los hechos encima de la mesa y desde luego ustedes los oyentes son quienes sacan la conclusión al respecto. Efectivamente, ya me está escribiendo Bruno Cardeñosa por el WhatsApp y ya mismo lo vamos a tener. Vamos a darle 5 minutitos que se prepare y ya lo vamos a tener ya mismo. Bueno, yo voy a haceros una pequeña cronología de lo que sucede. Faltan 3 minutos para el boletín deportivo. Voy a intentar hacerlo entonces muy rápido, ¿vale? Y esto básicamente es lo que os quiero decir ahora mismo. La clave de todo esto es el paciente cero, o la primera persona que se infectó. China nos habla del paciente cero el día 1 de diciembre del año 2019. Aunque es muy extraño ese paciente cero porque no estuvo en el mercado de alimentos de Wuhan y en su familia nadie más contrajo el coronavirus. Los primeros ingresos en hospital en China son el día 16 de diciembre. El día 27 de diciembre se hace el primer análisis científico que nos habla de un nuevo tipo de coronavirus. Esto es muy importante. El día 27 de diciembre es cuando nos dicen, oye, señores, esto es un nuevo tipo de virus, aunque hubo un médico chino, hay que decirlo, Lui Wenliang, que avisó de 7 casos antes de esta fecha. Y a él le dijeron que se callase la boca, luego a este señor, por desgracia, al final falleció y hoy día es un héroe incluso en China. Él avisó de 7 casos antes del día 27 de diciembre. Una cosa muy loca es que para el día 18 de enero ya había 62 casos por el gobierno chino, en concreto además en la región de Wuhan, pero en el banquete del año nuevo chino, el gobierno de Wuhan invitó a 40.000 familias, con 62 casos conocidos. Esto, claro, es una espoleta para el virus, para que explote a lo bestia. El 20 de enero, 2 días después,
científicos del Centro de Control de China ya identifican 3 cepas distintas del virus, y es el primer día que se habla de que la transmisión es entre humanos. Repito, día 20 de enero es la primera vez que se habla de transmisión entre humanos, y además se habla ya de 3 cepas, o sea, el virus ya había mutado para el día 20 de enero. A los 2 días, el señor Xi Jinping, presidente de China, habla públicamente y confina Wuhan. 10 días más tarde, 8 días más tarde, el día 30 de enero, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, habla de emergencia de salud pública, de preocupación internacional, pero no está a favor de suspender los vuelos de entrada y salida de China. Bueno, del tema de la OMS luego vamos a hablar largo y tendido, aunque esto es que no da para un programa, da para 14, y más cuando entre Bruno, que saca un libro del tema, pues nos vamos a quedar cortísimos, ya os lo digo. Repito, vuestros comentarios a través del numeral Pandemia Caracol. Bueno, pues esta es la cronología de el virus. La Organización Mundial de la Salud no da la pandemia mundial hasta el día 11 de marzo, cuando el virus estaba ya extendido por Irán, España, Italia, que se convierten en los focos en Europa. Repito, el 11 de marzo, cuando el 30 de enero se habló de emergencia de salud pública, de preocupación internacional. Lo más indignante de todo esto es que hay un país que tiene 26 millones de habitantes que no le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, no le hizo ningún caso, y ni siquiera pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que es Taiwán. Y en Taiwán, a día de hoy, os voy a dar el dato exacto ahora mismo, porque ya os digo que en este programa lo que hablamos es de hechos. Pues en Taiwán, a día de hoy, hay 725 casos, 7 muertos, casos activos a día de hoy del coronavirus en en Taiwán, que no le hizo ningún caso a la Organización Mundial de la Salud. Casos activos ahora mismo, 0. 0 casos activos a día de hoy en Taiwán. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol, que ya mismo seguimos acá en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con COVID, ¿conspiración o pandemia? Continuamos con COVID, ¿conspiración o pandemia? Y aquí continuamos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, hablando de una pandemia que sumió al mundo en una pesadilla de la que todavía no hemos despertado. En esta primera media hora os hemos hecho una cronología de cómo arranca el virus en Wuhan y se extiende por todo el mundo, con toda una serie de cosas que no están muy claras, por ejemplo, cómo Taiwán, no haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud, repito, a día de hoy solo 7 fallecidos, casos 725, casos activos 0. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol. Aquí somos una gran familia, nos encanta que todos os expreséis con libertad. Muchas gracias, ya somos 7º del país en Trending Topic. Y cuando arrancaba el comienzo del programa os decía que un periodista, buen amigo, iba a estar en directo, ya está en directo, y compañero Bruno Cardeñosa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Hola. Para ti. Hola, buenas, lo que sea. No sé si son noches o madrugadas,
Fíjate que yo hago un programa aquí, venía ahora en el taxi pensando un poco en lo que es la magia del tiempo, en cierto modo, porque allí ¿qué hora tenéis ahora en Colombia? Las 10:54, ¿no? 10:40. 10:40 para ser exacto. Sí, tengo el teléfono, el reloj de ordenador un poquito adelantado. Pero bueno, pues a las 10:40 he hecho ya el programa de radio, ha acabado a las 4 de la madrugada y ahora estoy con vosotros antes de haber empezado el programa de radio. O sea, es absoluta magia lo que ha ocurrido, ¿no? Viajaste en el tiempo. Oye, Bruno, tú has sacado un libro que se llama La cara B de la pandemia, pero como es la primera vez que estás en Caracol Radio, me gustaría que le dijeras a la audiencia de Caracol Radio quién es Bruno Cardeñosa. Pues igual alguien en la audiencia me lo dice. No lo sé todavía quién soy. Soy un periodista y un buscador. Como periodista es mi obligación buscar las cosas. Seguramente yo me he especializado en buscar cosas del mundo de lo desconocido, de lo misterioso, de lo enigmático, y como todo el mundo, sin excepción, me vi afectado por lo que estamos hablando esta noche. Y yo quise un poco darle sentido a todo esto. Empecé a escribir un libro fundamentado en una sección del programa de radio que yo hago. Es una sección que se llama La cara B, y como su nombre indica, es una sección rebelde que busca una explicación diferente a lo que está ocurriendo, que busca lo que hay detrás de la versión oficial. Pero cuando lo estaba haciendo me estaba dando cuenta de que muchas cosas de las que había hablado tenían su lectura a propósito de todo esto. Entonces reconvertí ese libro en un libro especializado en la cara B de la pandemia, la cara B de lo que estamos viviendo absolutamente todos, sin excepción, porque seguramente no ha pasado nunca antes y no pasará nunca después, afortunadamente, y esperemos que sea así, pero todos nos hemos visto afectados en todos los sitios del mundo, en todos los rincones, con más, con menos fallecidos, con más o con menos casos, pero de alguna forma nos hemos visto afectados por todo esto que está ocurriendo, que nos ha llenado de incertidumbre, de dudas, de preguntas y de miedo y de cosas que vienen a propósito de todo lo que está ocurriendo. Soy un periodista, pero un periodista, digamos, de lo alternativo, que busca lo alternativo y que busca no respuestas, porque ya quisiera yo encontrarlas, pero sí busco informaciones que tienen que ver con el mundo de lo alternativo. Mi referente, digamos, los referentes pueden ser esos, los de la cara B, las explicaciones alternativas a las cosas, o las explicaciones alternativas, o por lo menos buscar detrás de la apariencia, buscar detrás de la cara A de las cosas que está pasando y que está ocurriendo. Bueno, tú eres también un referente en España porque diriges un programa de radio que se llama La Rosa de los Vientos. Mucha gente estaba esta tarde en Twitter diciendo que bueno que esté Bruno Cardeñosa aquí en Caracol Radio. Tremendamente felices de que estés acá. Y quiero comentar un par de cosas para que te integres bien al programa. Una es, me he estado hojeando tu libro seriamente y me parece genial porque más que también que hablar del COVID, haces una reflexión del mundo actual y de cómo esto está transformando el mundo actual en algo que no nos gusta mucho. Y ahí estoy total y absolutamente de acuerdo. Como la cara de las cosas, las que ya existían, un poco aparecen ahí, por eso se titula así el libro. Yo me estaba enfrentando a cosas en esta sección, a cosas que están en el mundo, cosas que están ahí latentes, y el COVID, la pandemia, sirve para ponerlas en práctica, para poner en práctica estas lecciones oscuras que algunos habían aprendido durante un tiempo en que necesitaban una piedra de lanza, un tobogán, para poder manifestarlas y ponerlas en práctica. Bueno, pues es esto, la pandemia, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, lo que les ha servido para ponerlas en práctica. Vamos a meternos en eso, pero yo te quiero hacer un pequeño resumen de lo que llevamos de programa hasta ahora. Básicamente lo que he hecho en la introducción y luego comentando, ¿vale? Hemos empezado hablando básicamente de toda la historia del famoso paciente cero. ¿Dónde está el paciente cero?
Exactamente, el paciente cero arranca el día 1 de diciembre en Wuhan. A partir de ahí empieza la extensión de la pandemia. A finales de diciembre se hacen los primeros análisis y luego todo esto se va de las manos. Desde mi punto de vista, la Organización Mundial de la Salud da muy tarde, el 11 de marzo, esta alarma ya de pandemia mundial, y hay un caso, como es el de Taiwán, que no le hace caso a la Organización Mundial de la Salud y que es uno de los países menos afectados, si no el menos afectado por la pandemia. Todo esto hace que el caldo de cultivo de lo que va a suceder de primera ya sea muy extraño. ¿Qué opinas tú sobre el arranque de la pandemia y del origen de la pandemia, si te quieres mojar también? Ya quisiera yo tener las respuestas a un asunto como este. Por un lado está que evidentemente se produce el primer caso el 17, creo, de noviembre. El 1 de diciembre se produce la primera víctima en China, en Wuhan. Ese parece el origen de la pandemia en el sentido de el enfermo localizado, el paciente cero, pero eso no quiere decir que no existiera antes el virus. Digamos que tipificado, notificado, si ahí se da el paciente cero. Otra cosa es que el virus existiera antes, en China o en otros sitios. Sí es cierto que algunos estudios todavía en una fase un poco preliminar sitúan al virus incluso en otros países, incluso algunos en Europa también, antes de esa fecha, que pudo salir de Europa hacia China. Eso no lo sabemos, o de China hacia Europa mucho tiempo antes. Eso no lo sabemos y seguramente no lo sabremos nunca. El primer caso tipificado como COVID sí se produce en Wuhan, pero eso no quiere decir que el virus no exista antes. Hoy se localiza el primer caso de un nuevo tipo de sarampión en China, pero eso no quiere decir que no existan casos anteriores. Es eso no quiere decir nada de antes. También, por ejemplo, en Barcelona, en una ciudad como Barcelona, en las aguas residuales de el verano anterior se encontraron rastros de lo que podía ser ese virus, de lo que podía ser aguas que habían dejado, aguas fecales que habían dejado personas que podrían estar infectadas. Seguramente en algunas partes del mundo ya estaba el virus presente. El virus no sabemos exactamente el primer caso cuándo se produce. Sí que el primer caso notificado, el primer caso tipificado como tal, como COVID, como coronavirus, como lo queramos denominar, sí se produce en China. Creo que tampoco es importante. Lo que sí que es cierto es que parece que la difusión, aunque existiera o no antes, viene a partir de China. Yo creo que evidentemente no lo ha hecho bien del todo, pero es que yo creo que nadie lo ha hecho bien del todo porque todo el mundo ha tenido que actuar sobre la marcha. Yo no creo que la Organización Mundial de la Salud lo que habían anunciado que podía ser. Y yo pensaba que este caso, el del coronavirus, era como aquellos, era una parte más, era otra gripe A, otra gripe porcina, otro ébola, era grave, pero evidentemente no se iba a cumplir lo que después, por desgracia, ha pasado. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud también se ha visto desbordada por esto. Evidentemente, ellos, la Organización Mundial de la Salud, tiene una responsabilidad sobre el tema de la salud y sobre la epidemia que evidentemente no tengo yo, y seguramente ha cometido muchos errores. Sí es cierto que creo que se ha machacado demasiado el papel negativo de la Organización Mundial de la Salud. Yo no creo que lo hayan hecho todo mal. Han intentado hacerlo bien, han cometido muchos errores, pero por ejemplo, hablabas del caso de Taiwán. En Europa hubo gente que no hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, que llevó la contraria. Taiwán no lo hizo en Asia, pero en Europa, por ejemplo, Suecia no lo hizo. Un país como Suecia, un país muy, digamos, muy formal, ¿no?, entre comillas,
pero Suecia no lo hizo. No hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, no hizo confinamiento, evidentemente quiso proteger a su población, lo hizo como pudiera, lo intentó hacer bien, saliera o no saliera, pero lo intentó hacer bien. Es una población muy concienciada, es una población con gente con una tecnología muy desarrollada, y había cosas que ellos podían hacer, y luego tenían una forma de ser que ayudaba a que no existiera el contagio. Y durante esos primeros meses de la pandemia, esa primera parte, esa primera ola en Europa, porque es distinto en América del Norte, en América del Sur, en Europa, por fechas, seguramente sí se ha confirmado en este tiempo, en estos meses, casi un año desde que comenzó todo, sí se ha confirmado que las estaciones, que la estacionalidad influye de alguna forma. Por ejemplo, ahí en Colombia habéis tenido el momento peor de la pandemia después que en España. España lo tuvo un poquito antes, lo tuvo más con el calor. Bueno, pues seguramente tiene mucho que ver. Y aquí, cuando acababa el invierno fuerte, pues se recuperó un poquito la cosa. Y allí, cuando aquí se estaba recuperando un poco la cosa, se vivió peor allí. Esa es mi sensación, que tiene mucho que ver. Pero, sin embargo, hoy mismo, Suecia es de los países que peores datos dan en todo el continente europeo de cara a la pandemia. No ha funcionado. En la primera ola funcionó, en la segunda ola no funcionó, no ha funcionado nada. Seguramente es el país, bueno, seguramente no, es uno de los países con más letalidad en el virus. No hizo caso al principio, pero parece que el virus después le ha afectado totalmente. El caso de España, por ejemplo, España siguió igual excesivamente al pie de la letra todo lo que tenía que ver con lo que decía la OMS. Lo siguió en la primera parte en la primera ola. Lo siguió al pie de la letra. Afectó muchísimo. Hubo decenas de miles de muertos. Y hoy, en la segunda ola, España es uno de los países que está mejor en Europa, que está siempre muy inestable, como todos los países que están en Europa, pero los datos nos sitúan en mejor posición respecto a otros países. Aquí en la primera ola, por ejemplo, había mucha envidia de Alemania, que bien lo está haciendo Alemania, que estupendamente lo está haciendo Alemania. Alemania no tiene problemas, bueno, todos tenían problemas, pero Alemania tiene menos casos. Tenemos que fijarnos en el ejemplo alemán, que no hacía, entre comillas, no hacía total caso a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues Alemania pasó la primera ola bien y la segunda ola le está afectando muchísimo. Yo creo que el coronavirus es como un ser inteligente, con maldad. Dice, te has librado al principio, voy ahora a por ti. Y le pasó a Alemania, le pasó a Suecia, le pasó a España en su momento, a Italia, por desgracia. Es un país que le ha afectado la primera ola, la segunda ola. A Francia casi también, todavía peor la segunda que la primera. El Reino Unido muy fuerte la primera, fuerte la segunda. Yo creo que nadie se libra de todo eso, y tampoco se ha librado la Organización Mundial de la Salud, que ha cometido muchos fallos, pero en mi opinión no han sido intencionados. En mi opinión, creo que nadie ha sido intencionadamente malo, pero todos lo han podido hacer mal en algún momento, ¿no? Es que yo creo que el problema de este virus es que se está utilizando como una especie de arma arrojadiza. Yo esta tarde, cuando estaba echándole un vistazo a tu libro, tenías una reflexión que me encantaba, que es que países gobernados por la izquierda toman X medidas y los de la derecha los trituran automáticamente. Países gobernados por la derecha, la izquierda automáticamente los tritura. O sea, el problema de este virus, aparte de los millones de muertos que se va a llevar y de los millones de pobres que va a crear, que eso luego quiero que hablemos en la siguiente hora, el problema es que se ha utilizado como un arma arrojadiza. Y lo que está retratando es, digamos, a la clase política mundial y a un mundo que ha perdido la sensatez, como pasó en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como si este virus, aparte de matar un montón de gente, por desgracia,
estuviera sacando a la palestra los problemas que ya se iban fraguando en el mundo, y lo que ha hecho es empujarnos a todos a que nos peleemos ahí como pitbull, metidos en un ring y sacándose la cara los unos a los otros, los de la izquierda a la derecha, los de la derecha a la izquierda, para arriba, para abajo, y luego en medio de toda una serie de connotaciones, como es la mayor guerra económica que hemos vivido durante siglos entre Estados Unidos y China, y otra serie de connotaciones que no va a dar tiempo ahora, pero en la segunda parte. Por cierto, prometo a todos que la segunda parte arrancamos leyendo vuestras preguntas y comentarios en el Twitter, en este numeral que es Pandemia Caracol, que somos Trending Topic, que no sé ya ni en qué posición estamos. Bruno, esto, quinto del país me está diciendo Alejandro Bernal. Bruno, o sea, esto lo que ha hecho es, no sé, o sea, es más bien como una cizaña, ¿no? O sea, como para que los peleemos todos contra todos, la izquierda o la derecha, Trump con China. ¿Qué opinas de todo esto? Que en el libro yo creo que lo recoge súper bien. Fíjate, Trump lo podemos situar a la derecha, ¿no? Ha tenido Estados Unidos muchísima influencia negativa, ha tenido el coronavirus y sigue teniendo, iba a decir, decenas de miles de muertos, no, cientos de miles en Estados Unidos. Él se sitúa a la derecha, lo podemos situar. La izquierda le ha dado bien por su política. En nuestro país, España, digamos que un gobierno más o menos de izquierda, no de izquierda como se dice aquí, pues de centro izquierda, muy al centro, pero bueno, una cosa es lo que se dice, pero es un poquito de izquierda. La derecha ha dado muchísima caña al gobierno, pero esa derecha, la de aquí, no ha dado caña a la derecha de Estados Unidos. La izquierda de España ha dado caña a la izquierda, a la derecha de Estados Unidos, pero no ha dado caña a la izquierda de Suecia, que va fatal. Entonces, yo creo que el virus, además de matarnos, nos ha vuelto locos. O sea, además de afectar a la salud corporal, también afecta a la salud mental. La población está enfrentada, y eso sí que es un problema, porque vamos a curar, afortunadamente se va a curar. Dentro de un año no hablaremos de esto. Yo creo que las vacunas sí van a ayudar, van a tener una fuerza, por un lado médica y por otro psicosociológica, y el futuro va a ser sin pandemia, con la salud recuperada. Pero recuperaremos en la salud. No sé si la paz social. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con las elecciones en Estados Unidos, pues igual no hubiera pasado sin la pandemia. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol, que regresamos con vuestras preguntas y comentarios. Qué buena reflexión la de Bruno Cardeñosa. Esto nos está enloqueciendo y la locura no sé si se cura tan fácil como algunos casos de COVID. No os vayáis, que ya mismo regresamos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con COVID, conspiración o pandemia. Continuamos con COVID, conspiración o pandemia. Y aquí continuamos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Una enfermedad que puso el mundo patas para arriba. Una enfermedad que confinó a miles de millones de personas y que va a cambiar la sociedad en la que vivimos. Un virus que no sé si lo que tiene de peligroso es que acabe con millones de vidas humanas o que nos enfrente más socialmente y a nivel de unos países contra otros. El odio nunca fue una buena medicina. Alejandro Bernal, creo que somos quintos del país o cuartos del país en Trending Topic. ¿Qué preguntan ahora mismo y qué comentan los noctámbulos a través del numeral Pandemia Caracol? Agradecerle a todos los oyentes que nos han convertido en una de las tendencias más importantes de Twitter en Colombia, y adicional a eso hay una encuesta en el perfil de Juan Jesús, @JuanGVallejo, y también en el mío, @AleBernal3 con doble S. La pregunta es: ¿qué piensan sobre el origen del COVID? En este momento hay más de 700 votos, así que muchas gracias por su asidua participación. John F. Bonilla nos dice lo siguiente: un virus que al parecer golpeó a todos los países,
pero que perjudica a unos más que a otros. Bruno Cardeñosa, ¿qué opinas? ¿Tú crees que el COVID va a hacer que los países ricos sean más ricos y los pobres más pobres? Seguramente sí, seguramente va a salir ganando, digamos, económica, socialmente, aquellos países que tienen un cinturón que se protegen mejor, pero no va a beneficiar a nadie, va a hacer que frena a todos, a los ricos, a los pobres, pero frena más a los pobres que a los ricos, aunque los ricos tengan más víctimas, porque este sí es un virus que afecta más a los países más ricos. Colombia, la gente puede pensar, Colombia y España entran dentro de los países que tienen, los países que no tienen, los países de África, esos no tienen absolutamente nada, no tienen ni víctimas del COVID, o muy pocas, y sin embargo van a estar más afectados por todo esto. Por ejemplo, va a estar muy afectado el Congo. El Congo es un país con muchas víctimas por muchas enfermedades, por COVID, no tantas, pero sin embargo, esto que estamos haciendo nosotros ahora se está potenciando y se va a potenciar. Esto ha venido para quedarse, es una comunicación que podemos hacer gracias a los ordenadores, gracias a estos ordenadores que funcionan gracias a una serie de minerales que se generan, por ejemplo, en el Congo y que salen del Congo para el resto del mundo. Pues esos minerales que están en el Congo, el coltan y otros, el litio, el cobalto, y que son necesarios para los ordenadores, esos minerales se van a fortalecer. Están sobre todo en África, también están en Bolivia, en otros países, pero están sobre todo en África, y se van a fortalecer el negocio de esos minerales. Quien tenga dinero en esos minerales va a salir beneficiado. El Congo no va a sufrir, esperemos y deseemos que sea así, no va a sufrir muchas más víctimas por el COVID, pero va a sufrir muchas víctimas por la minería, por la explotación, por lo que van a sufrir los mineros de las zonas en donde se encuentran esas cuevas, esos minerales. Ese negocio, ese futuro del negocio sí que puede ser importante para el mundo, porque el mundo está cambiando y el mundo va a necesitar, por ejemplo, esos minerales. Sí, pero fíjate lo importante que es lo que has dicho. La lucha por el coltán, el tantalio, que es lo que hace que tengamos computadores y demás, cuyo país principal productor es el Congo, pero la pelea entre las guerrillas por el control del coltán es lo que va a haber que haya más muertos. Aquí en Sudamérica, no sé si por desgracia, el mayor productor de coltán que hay después de Brasil somos nosotros, es Colombia. Con lo cual también la lucha entre... Y sin embargo se pelean gente de otros países, grandes fortunas de otros países, de Estados Unidos, de China fundamentalmente, por el coltán, en este caso, o el litio o el cobalto que es muy importante en Bolivia, por ejemplo, pero ningún boliviano tiene minas. Las minas las tienen, los dueños son de Estados Unidos, son de algunos países de Europa y son de China, pero se pelean en Bolivia, que no mueran ellos, que mueran en otro sitio. Bueno, eso ha pasado durante todo el siglo, hacer guerras en otros sitios. Eso aquí es terrible porque la minería ilegal y la lucha entre los grupos armados por el control del coltán, aparte de por el oro ilegal también, va a ser que, claro, si el coltán sube de precio, pues obvio a Colombia le va a afectar, y mucho, mucho, porque más no para aparecer coltán nuevo en Colombia, o sea que... Claro, terrible esto. No solamente va a subir de precio, sino que va a haber más necesidad de ese coltán. Con lo cual va a haber más explotación de la gente y del pueblo, que son los mineros, los que generan ese coltán, porque ese coltán no aparece por arte de birloque, hace falta que alguien lo saque de las cuevas, y no son los beneficiados, evidentemente. Sí, qué triste eso que estás contando. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Laura, no hay excusas para el mal manejo por parte de la OMS. Normal que personas ajenas al medio ignoráramos las consecuencias de este virus al inicio, pero ellos son científicos y profesionales cuyo trabajo es precisamente ese. ¿Qué opina Bruno?
que evidentemente puede haber una responsabilidad, pero nadie sabía el efecto de lo que iba a pasar, ni en la ciencia, ni dentro de la ciencia, ni dentro de la oficialidad, ni siquiera los científicos más importantes del mundo. Yo he hablado con algunos de ellos en mi programa, de forma personal, he hablado con algunos de los científicos que más saben sobre el tema de los virus en el mundo, y ninguno de ellos se imaginaba que esto podría ocurrir. Y esa misma razón se puede extender a todos los países. Pueden gestionar mejor o peor, pero no podían saber ninguno todo lo que iba a pasar. Por desgracia, no lo sabía, y por eso tenemos una pandemia. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud lo podía haber hecho mejor, pues posiblemente, pero ¿qué va a hacer? Nos puede haber avisado 4 días antes, pero esto ha sido muy rápido, ¿no? Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios? Abbas Works. El virus es natural, pero fue manipulado genéticamente para hacerlo letal. Bueno, yo lo que opino es que esa verdad no la tiene absolutamente nadie. En principio, los artículos científicos que se publicaron nos hablan de que el virus es natural, de que no hay restos de manipulación genética, aunque hay algunas voces discordantes en la ciencia. ¿Qué opina Bruno Cardeñosa? Mira, hace tan solo unas horas un grupo de aquí de España decía, en base a lo que decían unos sociólogos, quienes tienen ideas como esta, que no están respaldadas científicamente, no hay que tratarlos con superioridad, porque nadie la tiene en esto. Hay que tratarlos con bondad, con buen humor, y explicarles, bueno, la ciencia, el conocimiento no ha demostrado que el virus sea artificial. ¿Que puede haber alguna manipulación? No lo sé, pero el origen no es artificial, que no es ni mucho menos el peor virus que ha existido, ni siquiera después de la gripe española. Se ha sido el que más difusión ha tenido, porque ha afectado a la mitad del mundo más rica y que tiene más, aunque hay muchos pobres dentro de los países ricos. Es muy injusto eso de los países ricos, cuando se dice que Estados Unidos es el país más rico del mundo, pero es el país que tiene más pobres en el mundo. También es importante decir eso, ¿no? Hay muchas diferencias. El coronavirus va a acrecentar esas diferencias entre los pobres y los ricos, e incluso de una acera a otra puede haber riqueza en una y pobreza en otra. Pero en cuanto a la artificialidad o no del virus, no hay ninguna prueba, ni ninguna sospecha, ni ningún fundamento real para eso. Más mortal, no creo que lo sea más letal. No se ha hecho más letal. La gripe española, por ejemplo, que fue la pandemia más importante que ha sufrido el mundo desde la Guerra Mundial, desde la primera, era mucho más letal que este virus. Y este virus está demostrando que su letalidad, aún no cambiando, aún siendo el mismo virus al principio, en marzo que ahora, había más muertes en marzo que ahora, a nivel general. Y todo depende también de esa letalidad que tiene mucho que ver con los sistemas sanitarios de cada país. Cuando hay mejores protocolos, cuando se mejora el sistema en sí, se mejora la salud de las personas. Entonces, yo no creo que haya sido manipulado. En su origen seguro que no, ningún estudio lo certifica. En su desarrollo no lo sé, ojalá tuviera yo respuesta a eso, pero yo creo personalmente que no. Eso no implica que no haya una serie de intereses, que no haya una serie de maniobras, que no haya una serie de conspiraciones por parte de que pueda ser beneficiado por el agua revuelta que ha traído este virus al mundo. El mundo tiene aguas revueltas, pero no hay un beneficiado claro. Hay beneficiados particulares. Los fabricantes, por ejemplo, o los productores de determinadas frutas salen beneficiados y mucho más ricos porque suben precio, porque sus pieles se protegen. La creencia de la gente cree que determinadas frutas con piel más dura están más protegidas contra el virus, entonces se venden más, suben más los precios, pero eso no quiere decir que esos beneficiados estén detrás de la manipulación, sino que se aprovechan del virus para hacerse ricos, pero eso no significa que estén detrás del hecho.
Vamos a meternos, bueno, luego leemos más preguntas y comentarios vuestros justo al final del programa. Muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que somos quintos o cuartos ya en Trending Topic en el país con el numeral Pandemia Caracol, pero como nos quedan 40 minutitos quiero meterme más en el ajo. Se ha montado toda una serie de conspiranoia detrás de esto y en cierta medida es normal. Tú en tu libro, Bruno, hablas de un tema que a mí me fascina. Sabes que en mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, pues hablo de un montón de cosas. Y hay una historia que tú comentas en tu libro que a mí me tiene loco, esta historia, que es que en Estados Unidos en 1997 se creó un proyecto, un laboratorio de ideas que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Detrás de este Proyecto para el Nuevo Siglo Americano estaban los Bush, y esta gente en el año 2000 publican un documento que se llama Reconstruyendo las Defensas de Estados Unidos. Y voy a leer un parrafito de este documento y ahora le doy la palabra a Bruno para que Bruno nos comente esto, y luego quiero que Alejandro Bernal nos haga una pequeña radiografía de esta guerra entre Estados Unidos y China. Lo que habla este documento, repito, no lo digo yo, lo dice este documento que se llama Reconstruyendo las Defensas de Estados Unidos, publicado, ojo esto, de los microbios, formas avanzadas de guerra biológica que puedan atacar a genotipos concretos, pueden hacer del terror de la guerra biológica una herramienta políticamente útil. Yo cuando leí eso esta tarde me caí para atrás. Había leído del proyecto nunca había visto párrafos. Bruno Cardeñosa, esto es la filosofía de Maquiavelo llevada a un extremo absurdo. Y entonces, claro, con datos como este es normal, creo yo, que haya personas que digan, bueno, pues estos tíos están pirados para empezar, o sea, están locos, como señores de un partido republicano, del que sea en Estados Unidos, pueden llegar a escribir esto y que se haga público. Lo que estamos diciendo es completamente cierto, aquí ponemos los hechos encima de la mesa. Bruno, ¿qué opinas de cosas como esta que están detrás de la conspiranoia del coronavirus? Aunque esto no tenga nada que ver con que el coronavirus sea natural. Evidentemente, esa información la dieron a conocer, ese informe lo dieron a conocer y contaba entre otras cosas esas. Luego se ven los efectos. Si tienen algo que ver, han salido perdiendo, porque indiscutiblemente uno de los países que más ha perdido en esta guerra mundial por el control, por el dominio, es Estados Unidos. Respecto sobre todo a China, a Oriente, ese ha perdido muchísimo, estaba a la cabeza, sigue a la cabeza seguramente, pero el coronavirus ha cambiado mucho el espectro y el panorama mundial. Se ha recuperado incluso Rusia, vamos a ver cómo se está recuperando Rusia. Si sale un país de los grandes perjudicados por todo esto, es Estados Unidos. Si son responsables, lo han hecho muy mal, porque han salido perdiendo, les ha salido el tiro por la culata, totalmente. Hay una serie de predicciones sobre eso, pero yo creo, no deja de ser curioso, fíjate que la gente, la tendencia política que decía eso, es la tendencia política que ahora acusa a los chinos de estar detrás de eso. Entonces algo no encaja, porque no es... claro, para entender la política norteamericana no tiene nada que ver con la política de Colombia o la de España. Allí sí que el país y la gente se están divididas en dos. Por un lado republicanos y por otro demócratas. Y no existe otra cosa. No existe otra cosa. Nadie está ni siquiera en término medio. Estás a un lado o estás a otro. Pero dentro de los republicanos, estos que hicieron el documento son los más radicales, los más Trump, digamos, ¿no? No estaba Trump, pero podía haber estado. Podía haber sido uno de los firmantes de ese documento. De hecho, el principal inspirador de ese documento es Bush hijo, que puede ser lo más parecido a Trump, pero con el pelo oscuro o claro o tal. Naranja seguro que no lo tenía, como Trump. Pero puede ser el más parecido a Trump. Bueno, pues Trump, la gente del entorno de Trump es la que firma este documento y son ahora los que acusan
a China de estar detrás de todo esto. Seguramente cuando decían eso, decían lo cierto, pero cuando acusan a China de estar detrás, bueno, China sale evidentemente en el tablero mundial ganando, pero China ya estaba ganando en algunas cosas antes, en ese tablero. China se estaba imponiendo en algunas cosas y el poder económico y poblacional y demográfico de China es muy importante. Pero a China también le ha afectado esto muchísimo a nivel de salud. Ha perdido muchas vidas, no las sabemos, los que ha perdido, porque hay poca transparencia respecto a China, pero no les ha ido nada bien. Y seguramente, aunque dentro del país el coronavirus haya hecho que en el tablero, en la pieza, sea más importante, pero por ejemplo, la influencia de China en el mundo tiene mucho que ver con su emigración. No sé si pasa allí en Colombia o no, no lo sé, pero aquí en España muchos chinos se están volviendo a China, porque aquí no se les quiere ver. Los establecimientos, las tiendas están cerrando muchas y los chinos se están volviendo a ir a China. Pero eso no sé si pasa en otros países, ¿no? No, aquí no. Aquí ten en cuenta que la presencia china es de grandes empresas que traen grandes inversiones a Colombia, porque ellos entienden que en Sudamérica aquí es de pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas comercios, básicamente, ¿no? Sí, aquí no. No, o sea, esto es una cosa muy loca. Para meternos en el ajo un poco esto, y para entender por qué hay tanta conspiranoia en torno a esta historia, le quiero preguntar a Alejandro Bernal, tienes 4 minutitos, amigo, para contarnos por qué hemos llegado a este punto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en medio de esta guerra comercial, el coronavirus, que es lo que hace que pues eso, nos tiremos ya toda la porquería a la cara. Bueno, hay que tener en cuenta que en esta década, la década del 20, se van a suscitar 3 cosas muy importantes que van a marcar esta época. Precisamente una de ellas va a ser la computación cuántica, la otra va a ser la inteligencia artificial y la tercera vendría siendo el 5G. Y en todos estos campos, la potencia hegemónica en este momento, desde luego, que es China. Pero haciendo un contexto muy rápido, Juan Jesús, para ubicar a todos los oyentes, hay que tener en cuenta que todo esto no viene solamente de este inicio de la década de los 20 de este siglo, sino que podríamos remontarnos a hace 20 años. En el año 2001, China entró a la Organización Mundial del Comercio y pasó un hito muy importante. El mundo comenzó a fabricar en China y desde luego esto produjo un gran auge de la producción a bajo costo en todo el mundo. En el año 2008, China organizó los Juegos Olímpicos, hizo una demostración de poder ante todo el mundo y aparte de eso sucedió la quiebra de Lehman Brothers, que según algunos historiadores y economistas fue una de las grandes depresiones, la gran depresión después de la que sucedió en el año 29. ¿Qué sucedió en este contexto? Estados Unidos se tuvo que endeudar para hacerle frente a esta crisis económica y su principal prestamista era China. Es decir, China adquirió una gran cantidad de deuda de los Estados Unidos. Se comenta que en esa época Estados Unidos llegó a deberle a este gigante asiático más de $1 billón. Y sin embargo, el otro gran hito en esta década, que está a puertas de terminarse, sucedió en el año 2013, llegó al poder en China Xi Jinping y definitivamente este señor cambió para siempre la política y la visión de China en el mundo. Quiso realizar un manejo más expansionista. China dio un salto fundamental, principalmente en el desarrollo económico, comenzó a apoyar a países en vía de desarrollo y en paralelo Estados Unidos comenzó un proceso de decadencia que venía también desde el 2001. En ese momento le estaban haciendo frente al 11 de septiembre a esa lucha contra el terrorismo, invirtieron mucho dinero, mucho gasto militar, comenzaron a manejar muy mal su economía. Coincidencialmente en el año 2013 la administración del gobierno federal de los Estados Unidos dejó de funcionar por 2 semanas. Básicamente ocurrió una polarización política, se llegó a un extremo en que el Congreso no fue capaz de ponerse de acuerdo en cómo financiar los servicios fundamentales y en paralelo China estaba gestando lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, pero de eso espero hablarles después del informativo deportivo.
Viene el boletín deportivo ya en 40 segunditos, en 20 segunditos. Y claro, todos estos factores son los que hacen que mucha gente sospeche. Pero el problema de esta sospecha es que se está traduciendo en esa polarización política absurda que estamos viviendo, y que es lo que a mí me parece mucho más peligroso. Porque es que ahora no se puede decir en el mundo... Bueno, pues que gane el mejor la batalla comercial. Si es China, China, o es Estados Unidos, Estados Unidos. Ya directamente te tachan de fascista o de comunista o no sé qué. O sea, creo que hemos perdido la sensatez hasta para eso. ¿Qué opináis de todo esto a través del numeral Pandemia Caracol? Que viene el boletín deportivo y ya mismo seguimos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con COVID, conspiración o pandemia. Continuamos con COVID, conspiración o pandemia. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, hablando de una enfermedad que creo que ha vuelto al mundo, además de todo, loco. Muchas gracias a todos, somos cuartos del país en Trending Topic. Por favor, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pandemia Caracol. Y Alejandro Bernal quería cerrar ya esta radiografía sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tras la creación de esta nueva ruta de la seda, China comenzó a expandir su esfera de influencia, y el último gran capítulo de esta guerra comercial nos lleva a marzo del año 2018. El gobierno de Donald Trump, que claramente pues tiene una línea bastante proteccionista de la economía norteamericana, pues grabó a una serie de productos chinos con unos aranceles. Por su parte, China respondió con aranceles a más de 128 productos estadounidenses. Entre ellos se suscitó una gran polémica con Huawei, que creo que hasta el día de hoy pues sigue estando en la palestra pública, pues debido a que aparentemente pues Huawei no va a poder seguir funcionando con actualizaciones normalmente en los Estados Unidos. Lo cierto, Juan Jesús y oyentes, es que esta guerra económica ha suscitado algo que Kevin Rudd, un ex primer ministro de Australia, denomina como la Guerra Fría 1.5, y él comenta que en efecto le da este término a esto que está sucediendo en este momento, debido a que la pasada Guerra Fría que vivimos a mediados, en gran parte del siglo pasado, era una guerra que se caracterizó por la total desconexión entre Estados Unidos y Rusia, pero en la Unión Soviética en ese momento. Pero en este punto de la historia, las economías norteamericana y China están bastante interconectadas, y sobre esto hay unas cifras bastante interesantes, y es que para enero del año 2020, o sea, hace casi un año, había 70,000 empresas estadounidenses en China. Algunas de ellas facturaban $100,000 millones anuales. Por ejemplo, la General Motors es una de las empresas que más vende autos en China, y por ejemplo Apple, que es una marca norteamericana, el segundo país donde más vende productos es China. Es decir, estamos viendo una guerra de intereses, Trump tratando de imponer su modelo proteccionista, Xi Jinping tratando de imponer su visión expansionista, un modelo político en el cual se demuestra que China, a pesar de ser una visión política y de mundo bastante cerrada, con bastante control, también puede llevar a la prosperidad. Así que es como una pugna de poderes desde la economía, que desde luego ha afectado a otras esferas en nuestro mundo. Porque lo que está clarísimo es que estamos en un mundo interconectado. Fíjate que Apple es casi el 2% del PIB norteamericano, pero en cambio se fabrica en China. Y todos compran y venden en todos lados, hasta que llegó el señor Donald Trump y acabó con todo esto, en toda esta locura suya con el America First, que yo pienso que le ha hecho al mundo muchísimo daño. Y ya que he hablado de este personaje, que a mí me cae tan simpático, cuando estaba viendo esta tarde el libro de Bruno aquí en casa, Bruno, le dedicas un espacio muy importante a todo el tema de la fake news, porque yo creo que no hemos vivido algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, y en este clima de la fake news además entra el COVID, pero es que estamos viendo algo que yo creo que no habíamos visto nunca.
y es que políticos o un señor que es el presidente de los Estados Unidos, o políticos de gran, entre comillas, bueno, de gran importancia, no de prestigio no tiene ninguno, no les importa mentir, les importa pero un recarajo, y se apoyan en las redes sociales para expandir sus mentiras. Pero es que esto está, yo creo que como moldeando la sociedad, lacrándola, y ahora lo que hacen estos líderes se han convertido pues casi que en pastores religiosos más que en políticos a lo convencional, pero que esto es lo que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial, y creo que la gente no es consciente de eso, ¿no, Bruno? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, ahora que estabas diciendo eso, me vas a permitir una... Yo, mientras estabais hablando de lo de China y Estados Unidos, yo estaba pensando que la empresa más importante de Estados Unidos es Apple, fabrica sus ordenadores en China. Uno se necesita al otro. Igual que las personas nos necesitamos. Las personas, yo creo que la mejor vacuna... Ojalá la vacuna acabe con todo esto, las vacunas acaben con todo esto, no lo sé, pero ojalá sí. Pero nosotros, las personas, tenemos una vacuna que puede hacer mucho daño al poder, y la vacuna es llevarse bien entre nosotros. No es tan complicado, tiene que nacer desde abajo para ir hasta arriba. Que si alguien enfrente piensa otra cosa, si alguien enfrente defiende otras ideas, está en otro lado político, eso no significa otra cosa más que eso. Pero no nos enfrentemos, no nos peguemos, no es más por eso, ni menos por eso, simplemente tiene una opinión distinta. No convirtamos las opiniones en odio, porque ese paso ya lo dio la humanidad cuando se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial la humanidad necesitó dos cosas para enfrentarse. Una de ellas es una pandemia. Llegó la pandemia de gripe española, fue anterior, fue un detonante de la división del mundo, porque no solamente fue la pandemia, fue la división que generó. Y una crisis económica la hemos tenido también a partir del año 2008, que seguramente la crisis económica del 2008 tiene una influencia mucho más importante en nuestras vidas que la crisis económica que se va a producir con esto. Esto puede producir una crisis social, pero económicamente igual no tan fuerte como la del 2008, en donde sí se rompió el techo. Ahora no se ha roto los cimientos, se ha roto solamente el techo. Antes se rompió los cimientos y el techo. Ahora los cimientos se están manteniendo pese a la crisis sanitaria. Entonces, no tengamos mucho cuidado con el odio, tengamos mucho cuidado con defender y hacer nuestras fake news, noticias falsas, que solamente el raciocinio nos ayuda a comprender dónde está lo auténtico y dónde está lo falso. Si alguien dice que vuela, es falso. Si alguien dice que fulano es no sé qué, es falso, es auténtico, y lo tenemos que saber. Utilicemos el raciocinio, no dejemos el uso en nuestro cerebro a otros, porque entonces es cuando vamos a salir perdiendo. Yo creo que es lo más grave que puede ocurrir en el futuro con todo esto. Evidentemente, estamos viviendo una gravedad, la sanitaria. La sanitaria, antes o después, pasará. Habrá vacuna, habrá lo que sea. Ojalá las vacunas solucionen el problema. Y yo creo que las vacunas y todo acabará solucionándose, porque las pandemias todas se han solucionado con dolor, y como estas se están solucionando. Pero llegará un momento en que lo que genere la pandemia no sea más en división de la que ya hay, porque la pandemia ha llegado en un momento en el cual el mundo necesitaba una bomba para destruirse, y la bomba es la pandemia. No ayudemos y no carguemos más esa bomba, porque eso sí va a depender de nosotros. La pandemia seguramente no depende de la actitud humana. Pasa, y por desgracia, pero de la actitud humana sí va a depender que tú y que yo no nos enfrentemos por unas ideas, aunque tengamos unas ideas totalmente opuestas. Fíjate qué bonito fue el discurso que dio hace varios meses Angela Merkel en el Parlamento alemán, cuando dijo: es que en la democracia cada uno tiene que defender sus argumentos,
pero sin que eso implique otras cosas. Tiene que defender sus argumentos con pasión, con hechos detrás, con toda una serie de premisas y con realidades encima de la mesa. Pero eso es lo bonito de la democracia, que no estemos de acuerdo. No sé si eres consciente que estás hablando en público en un país que, por desgracia, esa polarización política ha causado 220.000 muertos en 50 años de guerra, no sé cuántos millones de desplazados, más de 6 millones de desplazados, y que por desgracia sigue y no hay forma de acabar con eso. Y alguna vez lo he dicho incluso aquí en la radio, ¿no? Que me da pena cuando pongo Twitter todas las mañanas y veo un par de millones de troll peleándose los unos con los otros de una forma eterna y sin sentido. Y así es imposible construir nada. Y lo que es terrible de este virus es eso que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, es que tengo que tomar partido por China o tengo que tomar partido por Estados Unidos, y todo lo que es la sensatez está pasando a un segundo plano. Y ahora que he dicho la palabra Twitter, ¿cómo están operando las redes sociales a la hora de propagar ese odio y a la hora de utilizar el coronavirus también como espoleta? ¿Qué opinas de las redes y de porque ya el periodismo se ha transformado y tenemos que estar en redes y tal, pero ¿qué opinas del poder de las redes sobre el mundo que tenemos ahora, Bruno? Yo creo que tienen un poder sobre la construcción de ideas, de posiciones, de polarización muy grande. Seguramente Twitter representa, no es la más utilizada, pero seguramente Twitter representa un poquito eso por los mensajes concretos que tienen, y porque dicen aquí, no allí, no sé si allí, dicen aquí que la carga el diablo. Pues sí. Es verdad, porque no hay nada con más insultos, seguramente porque la concreción, el insulto es muy concreto, se hacen muy pocas palabras. Facebook facilita que las cosas se extiendan y la gente no lee, porque la gente quiere mensajes cortos y mensajes en directos, y Twitter y las fake news representan un poquito eso. Y las redes sociales, yo creo que se están aprovechando la situación, se está aprovechando para polarizar, cuando la realidad es que las redes sociales podían utilizarse para todo lo contrario. Todos somos culpables de eso, todos podemos dar mensajes equivocados, pero yo creo que las redes sociales tienen una cosa a favor, y es el efecto contagio. Si hay 10, 100 o 1000 que mandan mensajes positivos, mañana serán 1000, 10.000, 100.000 y pasado 1 millón, 10 millones. Entonces yo creo que para lo negativo se están utilizando las redes sociales, pero se pueden utilizar para lo positivo, y ojalá sea así. Las redes sociales, los dueños de las redes sociales se están haciendo muy ricos con esto, muy ricos, muy poderosos. Sí. Las empresas de redes sociales están subiendo muchísimo en las bolsas. No lo están subiendo porque representen la paz, lo están subiendo porque representan el enfrentamiento, el odio. Ellos viven del odio. Pues hagamos realidad el futuro. Un futuro sin redes sociales o con otras, pues estupendo, pero seguramente si pasa eso, habrá más paz en el mundo. Me parece buenísima tu reflexión. También echándole un vistazo a tu libro, que por cierto está en Amazon. Ahora tienes que decir cómo puede la gente conseguir tu libro y tus redes sociales para toda la audiencia de Caracol. Echándole un vistazo a tu libro, hablas en un capítulo de una entrevista que le hiciste a un coronel, Ángel Gómez de Ágreda, y este señor te comentaba que el problema de todo esto es que esto nos puede meter en una especie de sociedad hipercontrolada, como habla Orwell en el libro 1984, un gran hermano, donde a todos nos vigilan, a todos nos controlan. Y cuando estuve leyendo sobre eso, me aterró tu reflexión y la entrevista que le hiciste a este señor. ¿Qué te comentó este señor y cuáles son tus opiniones personales sobre que el COVID va a hacer que entremos en un mundo más paranoico y más controlado? Desde luego que va a pasar así. Incluso el COVID, una de las cosas es que hace un año que empezó todo esto, la pandemia, la gran explosión mundial del tema comenzó en marzo, hace casi 9 meses, pero
lo que es la enfermedad comenzó hace casi un año. Vamos conociendo más y vamos conociendo que la forma de ganarle al COVID, aunque falta mucho, pero cuando se le ha ganado, cuando ha habido cosas que han funcionado, no ha sido gracias al control de la población, no ha sido gracias al control tecnológico, no ha sido gracias a que se sepa, Juan Jesús, dónde estás y a dónde te mueves, o Alejandro, a dónde has ido hoy. Ha sido gracias al desarrollo científico, ha sido gracias al apoyo a los hospitales, ha sido cosas muy humanas, no ha sido el uso y el abuso de la tecnología. Y parece que ese camino que hay que dar para atrás, porque si eso sirviera para que mejorar la salud, bienvenido sea. Pero no está sirviendo para eso y, sin embargo, estamos dando una serie de datos. Hariri, el filósofo, decía en una entrevista, en una conversación que leí ayer, que decía que todo esto y todos los datos que estamos generando a ese nivel de control social está convirtiendo y puede convertir esto en la mayor dictadura mundial que nunca ha existido, porque estamos diciendo absolutamente todo de nosotros. Estamos confesando absolutamente de todo lo que hacemos, y esa información se está controlando. Cuando controlar y saber esa información y dar esa información no está ayudando a solucionar el problema. No se están dando cuenta. Los programas informáticos de localización de personas no están siendo la panacea. La panacea no existe, pero la panacea no va por ahí. La panacea va por el apoyo a los científicos, a la sanidad, el apoyo a lo público, no el apoyo a la tecnología. Y parece que estamos dando cada vez más. El hecho de que yo me pueda cruzar contigo, Juan Jesús, o contigo, Alejandro, eso no va a beneficiar a la salud. Pero, sin embargo, esos datos los estamos dando, se están proporcionando, y esa información puede servir para que en un momento determinado quien quiera manipular a los pueblos pueda utilizar esa información contra nosotros, contra todos nosotros. Y puedan ir contra ti, por ejemplo, Juan Jesús, porque has ido a tal sitio, o porque has pensado tal cosa, o porque compras en tal tienda. Sí, o porque me reúna con Bruno, que tiene unas ideas un poco subversivas, claro. Y Dios mío, entonces ya somos un grupo terrorista, ¿sabes? Porque nos... Exacto, claro, exacto. Pero claro, parece una cosa de perogrullo, pero no lo es. O sea, el problema es que estamos dando toda esta serie de datos y nos vamos a acostumbrar a verlo como normal, cuando no es normal que tengamos que estar espiados y monitorizados las 24 horas del día. Alejandro Bernal, ¿quería contar algo? Sobre esta sociedad de control, Juan Jesús, hay una experta, Nadesh Roland, ella es directora de la Oficina Nacional de Investigación Asiática de la Universidad de Princeton, y ella comenta que lo que ha ocurrido en los últimos años es básicamente la muestra de que el modelo de hipercontrol de la sociedad china también puede traer prosperidad económica y social. Así que no se nos haga nada raro, tal y como decía Bruno hace unos minutos, que en efecto este sea el modelo de sociedad que vayamos a tener que afrontar durante la próxima década. Algo que no me gusta, pero absolutamente para nada. Antes de hacerte la última preguntita, para darle paso a la gente, Bruno, ¿dónde puede conseguir la gente tu libro y tus redes sociales, para la gente que quiera seguir? Tú lo has dicho, Amazon, bueno, se puede conseguir en España también en papel, evidentemente en Colombia lo ideal es conseguirlo y tenerlo en digital, pero en Amazon, poniendo en el buscador Bruno Cardeñosa, el título del libro, La cara desde la pandemia, la cara de la pandemia en el buscador en Amazon o en Google, te lleva a ese enlace para conocer la información del libro, que se puede conseguir en formato digital. No es un libro extraordinariamente extenso, con lo cual se puede leer más o menos rápido y más o menos bien. Y yo estaría encantado de que la gente lo conociera, y una dirección, ahí viera su información, viera su pensamiento, porque todo esto nos ha afectado de alguna forma a todos, y los periodistas también nos podemos equivocar, evidentemente, pero el libro, un poco lo que es mi idea y la información, y me ha dejado muchísima sobre este asunto, y el libro tiene mucha información precisamente sobre eso que estás hablando, los sistemas y los mecanismos de control que ya existían y que parece que la pandemia ha puesto en bandeja su implantación.
Y Alejandro, apágale el pip pip al teléfono que está sonando ahora mismo. Bruno, tus redes sociales, para la gente que quiera seguirte. Y las redes sociales, Facebook, Bruno Cardeñosa, buscar Bruno Cardeñosa, y en Twitter también, Bruno Cardeñosa. Afortunadamente, al tener un nombre y un apellido un poquito extraños y poco comunes, no hay otro que aparezca. O sea que Bruno Cardeñosa en Facebook o Bruno Cardeñosa en Twitter te llevan rápidamente a eso. De todas formas, pondré luego unos mensajes con el hashtag del programa de Caracol Radio, porque yo estoy encantado. Yo me acuerdo que yo era un niño, escuchaba cosas de Caracol Radio cuando se hablaba sobre todo de las retransmisiones deportivas de ciclismo en España, en el momento en que era importante el ciclismo en España, y se hablaba mucho de Caracol Radio, y era como un mito, y estar hoy hablando en Caracol Radio me parece una cosa de ensueño, ¿no? Los sueños se cumplen y las cosas se hacen realidad. Pues amigo, aquí en Caracol Radio tienes tu casa, y en este programa, en los especiales de Periodismo de Misterio, que son todos los sábados de 10 a 12 de la noche, encantado de que aparezcas y de tenerte como parte de esta familia del misterio. Bueno, te quiero hacer una pregunta que veo que no para de repetir la gente en redes. ¿Qué opinas del tema de las vacunas? El tema de la vacuna ahora mismo está generando mucha información, porque estamos en el momento de las vacunas. Yo, sinceramente, he investigado mucho. Soy una persona que para nada puede dudarse de que sea crítico con el poder, con el dominio, con las grandes empresas. Las vacunas no las han desarrollado farmacéuticas, no. Las han desarrollado científicos. El sistema puede estar un poquito equivocado, y el sistema hace que las farmacéuticas la compren a los científicos y la vendan a los estados. Esa parte del sistema puede estar equivocada, pero la desarrollan científicos con dinero público, científicos de universidades, científicos de fundaciones, científicos que trabajan con impuestos. Sí, es importante eso. Hasta ahora ningún efecto secundario es llamativo, es diferente, es especial. Ha habido un exceso de información que nos ha hecho pensar algunas cosas, pero el hecho, por ejemplo, que 12 personas en el Reino Unido con alergias hayan tenido efectos secundarios y hayan recomendado a las personas que tengan alergia que no se vacunen, eso pasa no ahora, sino que pasa con todas las vacunas. Es lo primero que preguntan cuando alguien se vacuna, o cuando alguien va para cualquier cosa. ¿Tienes alergia? Bueno, pues si tienes una alergia más o menos grave, en este caso además son alergias muy graves, no pequeñas alergias como podemos tener casi todos. O sea, yo creo que las vacunas, además, es mi opinión personal, las vacunas hasta ahora en la información, y eso es muy difícil separar el grano de la paja, separar lo auténtico de lo falso, pero la información, la auténtica, no me lleva a pensar que tengan más efectos secundarios que otros medicamentos, y creo, en mi opinión, que las vacunas van a significar el fin de todo esto en 1, 2 o 3 meses. Sí, en Europa sí, aquí tardaremos más, porque aquí hasta el 2022, por ejemplo, en Colombia ya se ha dicho que no va a haber vacunación masiva. En Europa yo pienso que vais a terminar mucho antes. Y el tema de las vacunas es fundamental. Pero en Europa no vamos a ir a Colombia, y por lo tanto también nos vais a beneficiar. Ojalá lleguen las vacunas. Yo creo que llegarán las vacunas a casi todo el mundo, porque afortunadamente durante los 6 primeros meses del año hay mucha equivocación. Parece que las vacunas gana una, que es una carrera en la que gana una. No, es una especie de carrera en la que ganan todos los que superan las 3 primeras fases. Y seguramente, por la información que yo tengo, habrá en los 6 primeros meses. Esto ha generado muchísimo movimiento, muchísima información, muchísimos científicos trabajando en todo esto. No han sido rápidas, porque las vacunas cuestan un tiempo, pero ese mismo tiempo, si se emplean 10 veces más personas y 10 veces más recursos, se tarda 10 veces menos y un poco de copotas. Bueno, pues las vacunas seguramente para primavera ya se habrán aprobado casi 20, 30 vacunas distintas. Yo creo que van a llegar a todo el mundo.
y ojalá lleguen rápido acá. Y quería decir, además, esto, ¿no? Que Bruno, Alejandro y aquí un servidor, que nos hemos dedicado al mundo del misterio muchísimos años, y a mí no sé, me enerva, me sienta mal cuando veo todas las idioteces que se ven en internet y demás sobre el tema de las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vidas en el mundo durante muchísimas décadas. Y es terrible cuando se hace esa publicidad en contra de las vacunas. Un día vi un documental, me parecía algo terrible, como el único país del mundo donde queda polio es en Afganistán, debido a que las vacunas piensan que las hacen los Estados Unidos, y entonces es terrible, y entonces por esto pues tienen que ver cómo sus hijos quedan condenados a la polio. Es un documental que me llegó y que me dolió mucho ver, ¿no? Como las idioteces que hay en torno al misterio pueden crear esta desinformación. Bruno Cardeñosa, queda 1 minuto y medio para terminar. ¿Puedes dar tus conclusiones en un minutito? Mis conclusiones son que no sabemos el origen del coronavirus, que seguramente no lo sabremos nunca, pero el final del coronavirus está cerca, y sobre todo, y lo importante es que el coronavirus no enfrente a la gente, que nos sentemos a discutir, pero no a pegarnos. Me parece perfecto. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos. Juanje, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S, y el próximo jueves 17 tenemos un evento con Juan Jesús, del cual les va a hablar a continuación. El jueves 27 tenemos un evento, como todos los últimos jueves de cada mes. En este caso no es el último jueves, pero bueno, ahí tienen más información, una charla sobre una tertulia de misterio, sobre los auténticos expedientes X, y tenéis toda la información en mi Twitter, @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Y señores, mi conclusión: la naturaleza de vez en cuando busca su sitio, y la naturaleza, cuando busca su sitio y dice aquí estoy, hay veces que nos recuerda con un tirón de orejas el hecho de que está ahí. Y desde siempre ha habido esta lucha entre lo invisible, entre lo que no se ve, y todas las especies que nos vemos, como los mamíferos o como los seres humanos. Y lo que es terrible, y como decía Bruno, es que utilicemos cualquier cosa para avivar el odio. Y lo que ha hecho el COVID, este coronavirus, es servir de leña para avivar el odio entre personas, grupos y entre países, llevándonos a una situación casi de preguerra. Pues no tenemos que olvidar que, nos guste o no, todos estamos en un mismo barco que se llama planeta Tierra, y si ese barco se hunde, nos ahogamos todos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.